John. Ya, doctor. Buenos días, vamos a ver ahorita, creo que ya estamos la mayoría. Ya vamos a descargar la lista, creo que la lista la vamos a ir descargando a media clase y al final vamos a ver cuántos quedan participando. Lo que vamos a ver ahora, ya para los temas del segundo parcial, es lo que corresponde a los conectores menores. Vamos a continuar viendo las partes del removible. Por definición, ¿qué van a hacer los conectores menores? Son partes sólidas y rígidas de una prótesis parcial removible que enlaza otras unidades como placas proximales, como retenedores directos, ¿sí? Apoyos. Todo lo que va a hacer es enlazarlos con el conector mayor. Esa es la definición de un conector menor. Son partes sólidas, rígidas que van a enlazar cualquier parte de la prótesis, por decirlo así, con el conector mayor. No pusiste a grabar. Ya estoy viendo, que no me había olvidado. Entonces, les decía que enlazaban al conector mayor, ya sea placas proximales, retenedores directos, va a enlazar apoyos cuando son retenedores indirectos, enlaza bases de acrílico, todo al conector mayor. ¿Cuáles van a ser las funciones? Tiene una función que va desde la prótesis al pilar, que quiere decir que va a transferir el estrés funcional a los dientes pilares. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuanto a la función de prótesis a pilar, es transferir el estrés funcional a los dientes pilares generados, obviamente, por la masticación en la base de la prótesis. Permítame, quiero ver algo. En las dentomucosoportadas, las fuerzas oclusales aplicadas a los dientes artificiales se transmiten por medio de la base a los tejidos de soporte, y las fuerzas aplicadas a los dientes artificiales próximas a un pilar se transmiten a través del apoyo oclusal. En las dentomucosoportadas funciona un poco diferente. Hay una mejor distribución de las fuerzas debido a que van a distribuir esas fuerzas sobre los rebordes, no solo sobre los pilares. Entonces, las fuerzas oclusales van a ser transmitidas por medio de la base a los tejidos de soporte. Y las fuerzas que se aplican a los dientes artificiales se transmiten hacia el pilar a través de un apoyo oclusal. En las dentosoportadas, obviamente, como solo estamos hablando de que se va a sostener directamente en dientes, como una clase 3, ¿sí? O una clase 4, las fuerzas oclusales van a ser transmitidas directamente hacia los dientes pilares, a través de los apoyos, obviamente, que son los que están soportando las fuerzas verticales, evitando que la prótesis se hunda. A través de ellos es que se va a transmitir estas fuerzas directamente hacia los pilares. Y en cuanto a la función del pilar a la prótesis, la función anterior era una función prótesis pilar. En este cambio es
En este caso, perdón, es al revés, es de pilar hacia la prótesis. Y la función del conector menor es transferir el efecto de los retenedores, obviamente ganchos, y los componentes estabilizadores como los brazos recíprocos al resto de la prótesis. Entonces vamos a tener dos tipos de funciones. Una función que va de prótesis hacia el pilar. Si es dentomucosoportada, va a transferir las fuerzas tanto a los pilares como a los tejidos de soporte del reborde. Si es dentosoportada, va a transferir las fuerzas directamente hacia los pilares. Y si la función es de pilar a prótesis, es transferir las fuerzas que genera el retenedor directo, las fuerzas que genera los componentes estabilizadores, distribuirlas hacia el resto de la prótesis. Tenemos que son funciones recíprocas, ¿sí? Tanto de la prótesis hacia el pilar como del pilar hacia la prótesis. Todo eso mediado por los conectores menores. Entonces la función del conector menor es esas fuerzas. No sé si me comprendieron esa parte. ¿Sí? El conector menor que está aquí, este es el conector menor que une el retenedor directo, va a transferir las fuerzas. Cuando la función es de pilar a prótesis, transfiere lo que son los componentes. Okay. Cuando son de pilar a prótesis, transmite las fuerzas generadas por el retenedor directo, los componentes recíprocos hacia, ¿sí?, el resto de la prótesis. Y cuando es la función es de prótesis a pilar, va a transferir las fuerzas hacia los pilares generadas por las bases protésicas, por los efectos de la masticación, ¿sí? Todo va a ser transferido a través del apoyo. No sé si me entendieron hasta ahí, antes de que veamos los tipos de conectores menores. ¿Sí? Bueno, entonces, los tipos de conectores menores. ¿Cuáles son los tipos de conectores menores que vamos a ver? Tenemos los que unen los ganchos al conector mayor, que son estos. Los que unen un retenedor indirecto o topes auxiliares con el conector mayor, que sería este. Vean, son el mismo realmente, pero hay que diferenciarlos, que uno está uniendo un retenedor directo o gancho y el otro está uniendo, un retenedor indirecto o solo un apoyo. Vamos a encontrar los que unen la base con el conector mayor, la base de acrílico. Vamos a encontrar aquellos que conforman la proyección de los ganchos en barra. Este es un conector menor del gancho en barra. Para los que ya los están dibujando en la guía que se les dieron, ¿sí?, es un conector menor el que van a dibujar, que está soportando el gancho de proyección vertical. Tenemos los que forman o unen la placa proximal en la fase de extensión distal. La placa proximal es esta, que está en contacto directo con la pieza dental, con el plano guía. Y lo que está uniendo esa placa proximal, lo que le está uniendo con la base, con el conector menor de la base protésica, ¿sí?, es un conector menor, el conector menor de la placa proximal. Vamos a ver las placas proximales. Las placas proximales como tales, que son los que van en los planos guía, que se van a encontrar en las superficies adyacentes a la brecha dentula de los dientes pilares y que nos van a ayudar a dar el eje de inserción y remoción de la prótesis, tienen o deben tener un gancho de 2/3 de la distancia intercuspidea, medida entre las cúspides vestibulares y linguales de los dientes adyacentes, obviamente, y 2/3 de largo medido desde la gingiva hasta la cresta marginal del diente.
prácticamente es un cuadrado que debe tener 2/3 de ancho bucolingual y 2/3 del ancho cérvico-oclusal. ¿Cuáles van a ser las funciones de la placa proximal? Tiene 4 funciones principales. 1. Conservar la integridad del área mediante la acción del refuerzo posterior. ¿Sí? 2. Proteger contra los impactos de alimentos. Obviamente la placa proximal debe estar en contacto íntimo con el diente y eso evita que los alimentos ingresen en esa zona y le vayan a causar un impacto al paciente. 3. Previene la salud del tejido blando en la unión del diente y el tejido, eliminando los vacíos. Lo que yo les mencionaba, queda en íntimo contacto, por lo que impide que esos alimentos entren. Al evitar que los alimentos entren y haya impactación alimenticia, obviamente va a hacer que la salud periodontal se mantenga en perfecto estado. ¿Sí? Al eliminar esos vacíos, eliminar el impacto, prevenimos que la salud del periodonto se deteriore. Y vamos a prevenir a que no haya una recesión o hipertrofia del tejido. El tejido puede reaccionar de dos maneras en esta parte, en cualquier removible. O produce recesiones o produce agrandamientos gingivales. ¿Sí? Un paciente que tiene un removible desadaptado va a tener agrandamientos gingivales. Un paciente que tiene un removible mal adaptado también puede tener recesiones del tejido. Eso va a depender mucho de la reacción y de la cantidad de bacterias que acumule. Y 4, nos va a proveer una reciprocidad al retenedor directo. Cuando veamos el funcionamiento de cada gancho, el funcionamiento de los ganchos en barra, el funcionamiento de los ganchos circunferenciales, vamos a ver que esa placa proximal nos hace la función de brazo recíproco, porque los TPA no llevan brazo recíproco. Es la placa proximal la que nos ayuda y que nos da esa reciprocidad a los ganchos de base de extensión distal. ¿Qué forma van a tener los conectores menores que van a estar uniendo estos componentes, tanto retenedores directos como apoyos, como bases, bases de acrílico? Uno, debe tener un volumen suficiente para ser rígidos. ¿De cuánto es ese volumen? Más o menos 2 milímetros. Todos los metales de aleación funcionan mejor a 2 milímetros o un poquito más. Menos de eso no tienen el volumen suficiente y se fracturarían. El volumen debe ser lo más inobjetable posible. Quiere decir que el paciente no lo debe percibir. 3, debe estar situado en una tronera. Eso es para que la lengua la lengua no detecte que tiene una prótesis o un metal en las arcadas dentales, sino que va a pasar la lengua el paciente y como va a estar ubicado entre una tronera, entonces la lengua no va a tener esa percepción. Como está en una tronera, obviamente va a estar conformado de acuerdo al espacio interdental en el que esté colocado. Va a pasar de manera vertical y obviamente si está en una tronera, la forma es triangular. Es un triángulo donde el vértice va hacia la tronera y la base va hacia los tejidos de la lengua o del paladar. ¿Sí?
Dice que debe ser rebajado hacia el diente para que la lengua encuentre una superficie lisa, lo que les menciono. Está en la tronera escondido el apoyo, perdón, el conector menor, tiene forma triangular, tiene que tener suficiente volumen para que no haya fracturas, y algo bien importante, debe ser altamente pulido para que la lengua tampoco lo detecte. Eso es lo que yo les mencionaba, debe estar en una tronera. Al estar en una tronera, pues obviamente tiene forma triangular, con la base hacia los tejidos, con el vértice hacia la tronera. Debe ser más grueso hacia la superficie lingual, adelgazándose hacia el área de contacto, por eso es que es triangular. Debe estar rebajado, dice, en la parte hacia el lingual de los tejidos para que no lo logre detectar la lengua. O sea, aquí esta parte donde está la flecha deben ser más delgados. Y lo más importante de todos los conectores menores que nos van a estar uniendo el conector mayor con los demás componentes. Deben formar un ángulo recto con el conector mayor. Vean, aquí tenemos, si este es el conector mayor, donde yo voy señalando, este es el conector menor, y nos forma un ángulo recto, 90 grados, ¿sí? Si no presentan ángulos de 90 grados, obviamente el funcionamiento se ve comprometido, las fuerzas se distribuyen no de manera uniforme y puede haber fractura del conector. Es lo primero que van a notar, que se fracturan los conectores. La unión de un conector menor mandibular con el conector mayor debe ser en yuxtaposición, sin volumen apreciable. Aquí donde se ve la línea, yuxtaposición quiere decir que deben estar unidos íntimamente en una sola línea. Aquí, al estar en yuxtaposición, uno de las dos superficies va a ser más elevada, ¿sí? ¿Eso con qué objetivo? Para que cuando se una con el acrílico de la base no presente una grada perceptible a la lengua. Entonces tiene que ser de esta manera la unión. Los ángulos formados por estas juntas del conector no deben ser mayores de 90 grados. Aquí está. Hay un conector menor aquí con el conector mayor y tenemos una yuxtaposición no mayor de 90 grados. Uno es más elevado que el otro. Obviamente el más elevado en este caso es el conector mayor. Esta parte del conector menor es más baja, por decirlo así, porque aquí va a estar soportando el volumen del acrílico de la base. Entonces la unión del acrílico con el conector mayor debe ser una sola, debe ser lisa por completo, si no la lengua percibiría que encontramos un área de estorbo, ¿sí? Un área elevada y el paciente referiría molestias. Esto es bien importante. Los conectores menores de la base de extensión distal mandibulares deben extenderse 2/3 de la longitud del reborde. Déjenme ver si tengo algo, si creo que tengo fotos. Lo voy a explicar. El conector menor de la base de extensión distal no debe ser más allá de 2/3 de la longitud del reborde. ¿Por qué? Uno, porque hay que darle espacio al acrílico.
Dos, si ustedes hacen un recorte del acrílico, en ningún momento van a tocar el metal. Si descubren el metal, porque el metal estaba demasiado largo, el conector menor de la base de extensión distal hicieron muy largo, más de 2/3, lo pueden exponer al momento de recortarlo y ajustar la base. Si eso sucede, lo que va a pasar es que van a tener una exposición del metal y una molestia para el paciente. La unión entre los conectores mayores palatinos y el conector menor debe situarse a 2 milímetros hacia mesial de una línea imaginaria que contacta con las superficies linguales de los dientes posteriores faltantes. Si aquí pasan los dientes faltantes, 2 milímetros para acá debe estar la unión del conector mayor con la base. Eso para darle grosor al acrílico y no se vaya a fracturar. ¿Sí? Entonces, si tenemos una línea imaginaria que contacta las superficies linguales de los dientes, en este caso como el dento soportado en esta foto, debe ser una línea que va de la parte lingual a la parte lingual, porque ustedes deben alinear esos dientes, ¿sí? Entonces, esta línea imaginaria, 2 milímetros hacia adentro, ustedes van a colocar lo que se llama línea determinado del conector mayor, que es la unión con el conector menor de la base. Si un diente artificial contacta con un conector menor proximal, que sería esto, el mayor volumen del conector menor debe hallarse hacia la cara lingual del diente. O sea, cuando se está confeccionando, cuando se están encerando este tipo de prótesis, el mayor volumen de este conector menor se va a dejar hacia el lingual. ¿Para qué? Para no comprometer la estética del diente de acrílico cuando lo estén colocando. Si el mayor volumen estuviera hacia vestibular, no le podrían colocar la pieza artificial. Tendrían que hacerle un desgaste a la pieza artificial para que la pieza quede, pero no se va a ver estético. Entonces, cualquier diente artificial que contacte con un conector menor de una placa proximal, el volumen de ese conector menor, el mayor volumen debe ser hacia el lingual o hacia un sitio no visible para no comprometer la estética de los dientes artificiales. Vean esta parte aquí donde se coloca el diente artificial, el mayor volumen debe ser hacia el lingual. Esto es importante porque hay prótesis que no respetan este principio y ponen un conector menor aquí, ponen el otro conector menor aquí, otra vez ponen otro conector menor aquí juntito de un mesial a distal. ¿Sí? El problema es que debe haber una distancia entre conectores de 5 milímetros como mínimo. ¿Por qué? Porque si no se produce impacto alimenticio en esta zona, aparte del impacto alimenticio que se puede producir en esta zona, va a haber inflamación de los tejidos. Recuérdense que el maxilar superior debe respetar la distancia del margen gingival hacia el conector mayor. En mandíbula el respetar el espacio también de 3 milímetros como mínimo. ¿Sí? Entonces, entre conector menor y conector menor, por principio siempre van a haber 5 milímetros para evitar inflamación de los tejidos, para promover la circulación de estos tejidos. Si tienen algo que les está haciendo presión aquí en mesial y tienen algo que les está haciendo presión aquí en distal, el tejido carece de irrigación. Y lo que va a suceder es que va a haber un tejido necrosado en esta parte de aquí. Por eso debe respetarse esa medida para mantener la vascularización de la zona, para evitar el impacto de alimentos, para evitar inflamación de los tejidos y que el paciente pueda utilizar su prótesis. En cuanto a los conectores menores para la base acrílica,
Estos conectores van a formar una estructura de volumen metálico que se fijan y se unen al armazón de metal con la resina, formando lo que es la base protética. Si les preguntan qué tipo de base van a utilizar, en este caso es una base mixta, metal acrílico, donde lleva una parte acrílica, que es el color rosado que el paciente se ve, donde están montados los dientes artificiales que ustedes previamente alinearon y probaron en cera, ¿no? Y vamos a tener lo que es la parte del conector menor de la base, que siempre está, como ven aquí, uniendo con el conector mayor, y va a soportar lo que es la base protésica. Aquí podemos ver lo que les mencionaba en la base de extensión distal. Vean, el reborde es todo esto hasta aquí. La base protésica de acrílico va a llegar hasta aquí. El conector menor de la base no debe ocupar más de 2/3 de largo. Miren, 1/3, 2/3. El largo total de la base, los 3/3, donde se van a colocar las piezas artificiales, igual al otro lado. No debe ocupar más de 2/3 del largo total de la base. Entonces, estos conectores menores de la base son una estructura que de diferentes formas, que la función que tienen es soportar la base acrílica uniéndolo con el armazón de la prótesis. ¿Sí? Como dice aquí, la función es proporcionar soporte estructural, rigidez y solidez para la inserción de la porción plástica de la prótesis que contiene los dientes que ustedes previamente alinearon. Hay de varias formas, pueden ser en forma de malla o de red, que es esta. Puede ser un enrejado abierto. También en algunos libros lo van a buscar o lo van a encontrar como en escalería, como en escalera, ¿sí? Normalmente nosotros lo conocemos como enrejado abierto. Cuando solo van a colocar un par de dientes, vamos a encontrar estas que son bolas o perlas de retención. Podemos encontrar alambres o cabezas de alfiler que se utilizan para soportar solo un diente. Las perlas de retención, como ven aquí, no van a poner base acrílica, solo van a detener uno o dos dientes. Acaso aquí creo que solo es uno cada vez, una molar. ¿Sí? Las cabezas de alfiler son para detener un diente en la prótesis. De estas creo que no tengo fotos, pero deben tener presente que los conectores para base o para los dientes de la prótesis podemos encontrar en malla, en enrejado abierto, podemos encontrar perlas de retención o bolas de retención, en alambres y en cabezas de alfiler. Más de esos no van a encontrar, no hay otra. No hay otro tipo de diseño que pueda haber. El enrejado abierto. ¿Cómo debe ser el enrejado abierto? Para empezar, si es en base de extensión distal, no debe cubrir más de 2/3 del largo total de la base. Debe tener una barra vestibular, que en este caso es esta. Debe tener una barra lingual. Y debe tener barras transversales que van a estar uniendo la barra vestibular con la barra lingual. Prácticamente, así como lo ven, es una descripción nada más de lo que es el enrejado abierto. Una barra vestibular, una barra lingual y está unido por múltiples barras transversales. Eso con el fin de soportar y detener lo que es la resina acrílica que contiene los dientes que ustedes van a colocar en su prótesis removible. En el maxilar superior cambia, ¿sí? Recuérdense que en inferior tenemos la lengua
y en superior tenemos el paladar. En este caso, la forma del enrejado abierto en maxilar superior lleva una barra vestibular, que es esta, lleva las barras transversales y lleva lo que es la barra palatina, que no se llamaría barra palatina prácticamente. ¿Por qué? Porque es parte del conector mayor, ¿sí? Entonces en este caso pues es el conector mayor el que continúa y que hace las veces de barra palatina o barra lingual, como es en inferior. ¿Vea? Y ahí solo tiene lo que son las barras transversales y una barra vestibular. Arriba no lleva la barra lingual, como se veía en la zona del maxilar inferior, que es esta, ¿ve? Sino que como aquí hay un conector mayor sobre el paladar, el conector mayor hace las veces de esa barra, como si fuera superior, pero una barra palatina. Eso es importante que ustedes los conozcan para elaborar un enrejado abierto. Durante el proceso de laboratorio se hace lo que se llama aliviado del modelo. Consiste en colocarle una cera calibrada de 2 milímetros al reborde, luego duplicar el reborde y volver a hacerlo en yeso. ¿Cuál es el objeto de tomar ese duplicado con esta cera puesta encima? El objeto es que se pueda encerar o colocar la cera del conector menor en forma de rejilla o de enrejado abierto, se pueda encerar sobre un modelo que previamente ya está lidiado con 2 milímetros de espacio. Esos 2 milímetros, ¿de qué les van a servir? Esos 2 milímetros sirven para que cuando coloquen el acrílico quede el acrílico en contacto con las superficies del tejido del paciente y no del metal. No sé si me entienden. Si ustedes no alivian aquí, no le ponen un espaciador, por decirlo así, el metal va a estar en contacto siempre con el reborde. Pero nosotros no queremos que el metal esté en contacto con el reborde, sino que queremos que el acrílico esté en contacto con el reborde. Entonces se hace este alivio. Pero cuando se hace el alivio se hacen ciertos topes en metal que sí van a contactar el tejido y eso se llaman topes quísticos. ¿Okay? Son partes integrales de los conectores menores diseñadas para la retención de las bases de resina acrílica. Deben ocupar las vertientes vestibulares y linguales del reborde residual o aliviar con cera 2 milímetros cuadrados en la parte posterior del enrejado abierto mandibular. Aquí, como lo vemos aquí, tenemos un alivio de esa cera que nosotros colocamos de más o menos 2 milímetros cuadrados. El objetivo pues, es darle estabilidad a la base de la prótesis, que el metal esté en esa parte justamente contactando con el reborde. Todo lo demás debe ser en acrílico. El objetivo es nada más que le podamos tener una base en acrílico en contacto con los tejidos del paciente para futuros rebases poder colocarles más acrílico, ¿sí? No sé si me han entendido hasta aquí. Es relativamente corta la parte de los conectores menores. Vimos la función de los conectores menores en función de prótesis a pilar y de pilar a prótesis. Vimos los tipos, vimos las formas que debía tener el conector menor, cómo se elabora, que debe ser, debe estar en la tronera, debe tener una forma triangular con un vértice hacia la tronera o el punto de contacto. La parte más voluminosa debe ser hacia el igual, debe ser altamente pulido, debe ser adelgazado para que la lengua no sienta el estorbo en la parte del lingual. Lo más importante, debe estar en ángulo de 90 grados con el conector mayor siempre. ¿Ya? Vimos todas las características que debe cumplir ese conector menor y vimos los diferentes tipos de conectores menores. Sobre todo las diferencias en conectores menores hay para las bases, ¿no? Porque si un conector menor de una placa proximal debe ser el mismo,
vimos que debía estar más grueso hacia el lingual ese tipo de conectores. Si es un conector menor para un apoyo de un brazo de retador indirecto, pues sigue siendo igual, de misma forma. Si es para un gancho o un retenedor directo, pues tiene la misma forma que hemos visto. Solo para las bases de resina acrílica, que pueden ser en malla, pueden ser en enrejado abierto o en escalera, puede ser rejilla. Si son para colocar dientes individuales directamente a la base metálica, pueden ser perlas de retención, pueden ser alambres o pueden ser cabezas de alfiler que van a soportar un diente único que se retiene obviamente con acrílico. Y todas las bases de extensión distal deben ocupar no más de 2/3 del largo total de la base y se le deben confeccionar lo que se conoce como topes ísticos, que son los únicos que deben estar en contacto con el tejido. Lo demás debe ser en acrílico para poder ser rebasado en un futuro. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, permítanme un segundito nada más, porque nos faltan todavía 2 temas. Ya lo vamos a ver. Son temas cortos. Va a compartir las diapositivas, doctor. Se está grabando la presentación, si mal no me equivoco. Sí. Ok, entonces ahí las puedes ver. Realmente no necesitamos tenerlas impresas en este caso, porque tú la pasas o en como una presentación, porque ahí la puedes volver a ver, la puedes volver a revisar. Ya descargué la lista de asistencia, solo tenemos 82 participantes, nos faltan más de 10, 14 faltan. Recuerden, la asistencia tiene nota, ¿sí? Va ponderado en lo que ustedes están siendo evaluados. Permítanme un segundito. Miren, no sé si estoy conectado al audio. Sí. Bueno, vamos a ver lo que son la parte de diseño con el tangenciómetro.
Esta parte normalmente esta parte se da en el laboratorio, pero por cuestiones de tiempo la vamos a dar aquí para que puedan identificar aquí las partes del tangenciómetro y en el laboratorio pues lo aprovechan para hacer nada más los diseños de los ganchos. Entonces vamos a ver cuáles son las partes del tangenciómetro, en qué consiste. Así como ven en la foto, así lo van a ver aquí en el laboratorio. Eso es un tangenciómetro o paralelizador, ¿sí? Es un instrumento que se emplea para determinar el relativo paralelismo entre dos o más superficies de los dientes u otras partes de un modelo de un arco dentario que ustedes estén analizando. Con esto van a determinar ustedes el paralelismo de los pilares, van a determinar la presencia o ausencia de plano guías, van a determinar si hay áreas de socavado inconveniente, áreas ísticas de socavado inconveniente, ya sea en tejidos blandos o en tejidos duros. Sí, pero principalmente es para determinar el relativo paralelismo de dos o más superficies dentales. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en prótesis parcial fija, cuando ustedes quieren ver el paralelismo de dos pilares, cuando están haciendo cortes múltiples de una prótesis fija, que sea una prótesis que tenga más de dos pilares, incluso una prótesis con dos pilares, pueden utilizarlo para paralelizarlos y ver si realmente la vía de inserción de su prótesis parcial fija es la correcta. Obviamente lo van a utilizar en prótesis removible, que es el diseño principal por el cual se realizó este tipo de instrumento, y lo pueden utilizar en prótesis completas solo para determinar la presencia o no de socavados que interfieren con la inserción y remoción de la prótesis completa. Hay compañeros de ustedes que creo que en el primer laboratorio ya recibieron esto, pero aquí vamos a reforzarlo y aclarar dudas por si no terminaron de copiar. Como les mencionaba, el análisis en el tangenciómetro sirve para analizar los planos guías, para analizar áreas retentivas o expulsivas, para analizar la presencia de interferencias dentales o de tejido, ya sea tejidos blandos o duros. Y obviamente pues estamos viendo el paralelismo de pilares, viendo se llama torque, la inclinación bucal de los pilares. También se puede analizar por medio del tangenciómetro. En este caso pues estaríamos buscando estética. ¿Vean? Para todo esto nos sirve lo que es el tangenciómetro. ¿Cuáles son los componentes? Aquí lo vamos a ver. Después vamos a ir viendo cada uno de los componentes. Tenemos lo que es la plataforma horizontal, que en este caso es esta parte de aquí. Está marcado con la letra A. Tenemos lo que es la aguja vertical, que es esta parte. Está marcado con la letra B. Tenemos un mandril que sirve para sujetar los aditamentos de análisis, que está marcado con la letra C. Es un tornillo, ya vamos a ver cómo se utiliza. Aquí encontramos lo que es la mesa de análisis. Es esta parte donde se coloca el modelo que ustedes sobre el cual ustedes vayan a diseñar. Encontramos lo que es un brazo vertical, que es bastante voluminoso, es la que prácticamente la mayor parte de la plataforma horizontal son la mayor parte del tangenciómetro. Ahí vamos a ver que se une lo que se conoce como brazo horizontal, marcado con la letra G. Tenemos en la letra H un tornillo que va en la parte superior, que ustedes quitan el tornillo como que es una tapadera, y ahí adentro hay un compartimiento donde se colocan los aditamentos de análisis,
Y en la parte inferior vamos a encontrar lo que es, con la letra I, vamos a encontrar lo que es el porta aditamentos. Obviamente los aditamentos aquí no están marcados, pero ya los vamos a ver. La plataforma horizontal. ¿Cuáles son las características? Uno es de forma circular. Todas estas queden aquí marcadas de rojo. Tiene una superficie lisa. Sobre ella van a colocar la mesa de análisis para poder moverla sobre ella. Y lo más importante es que está paralela al piso, o debe estar paralela al piso o a la mesa en la que están trabajando. Ya vamos a ver cómo se paraleliza un modelo. Tenemos lo que es el brazo vertical. Como su nombre lo dice, emerge verticalmente de la plataforma horizontal. En su base presenta lo que se llama el portaaditamentos, que son pequeños agujeros donde van metidos los aditamentos, y en su parte superior presenta lo que es el portaaditamentos, donde se coloca, no es el tornillo donde se colocan los aditamentos. Unido al brazo vertical vamos a encontrar el brazo horizontal. Este emerge horizontalmente del brazo vertical. En su parte posterior presenta el compartimiento para los aditamentos, y en su parte anterior vamos a encontrar que es donde se coloca o donde está la aguja donde ustedes van a colocar los elementos analizadores. El brazo horizontal debe ser completamente paralelo a la plataforma horizontal. Esto paralelo con esto. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de brazos. En la facultad vamos a trabajar con los dos tipos de de paralelizadores. Vamos a trabajar con los que son de brazo fijo, como los NEI, y vamos a trabajar con los que son de brazo movible, que son marca Yelenco. ¿Qué diferencia puede haber? Es cuestión de gustos nada más, según lo que ustedes se acostumbren a trabajar. Si están acostumbrados a trabajar con los que son de brazo fijo, van a sentir incómodo trabajar con uno de brazo móvil. Los que se acostumbren a trabajar con uno de brazo móvil les va a costar trabajar con uno de brazo fijo. Nada más es cuestión de acostumbrarse al paralelizador que ustedes tengan, ¿sí? Los tangenciómetros prácticamente todos tienen la misma función. La diferencia puede ser eso, que el brazo de una marca sea fijo y el brazo de otra marca es móvil. Todos tienen esta porción, es el portaaditamentos. Se va a ubicar en el extremo inferior del brazo vertical. Nada más son una serie de agujeros que tienen como función que ustedes coloquen los aditamentos de análisis mientras están analizando el modelo de estudio, mientras lo están diseñando. Así que realmente no solo es para colocarlos, y es bueno que siempre los coloquen ahí porque están exactos los agujeros para la cantidad de aditamentos que tienen. Si ustedes ven que algún agujero no tiene un aditamento es porque el aditamento falta, ¿verdad? Y es una buena manera de tenerlos contabilizados, ya que son pequeños y los pueden extraviar, que también pasa seguido. El compartimiento en la parte superior, como les mencionaba, es un tornillo que está, es una tapadera, donde encontramos un espacio en el cual se va a colocar los aditamentos. Se encuentra en el extremo posterior del brazo horizontal, y ese tornillo de fijación que ustedes lo retiran, pues ahí van a guardar los aditamentos. Tenemos lo que se llama aguja vertical. La aguja vertical está ubicada en el extremo anterior del brazo horizontal con su tornillo de fijación.
sería en este caso perdón, este es el tornillo de fijación de la aguja. Hay unas agujas, estas son completamente móviles, ¿sí? Puede bajar por completo, solo la van fijando en la posición que ustedes quieren. Hay unas agujas que traen un resorte en esta parte de aquí y ustedes van utilizándolo y ella sola regresa a su posición original. También es cuestión de costumbre, ¿sí? Algunos van a sentir sencillo trabajar con la aguja que tiene un resorte y otros van a sentir que es más complicado trabajar con esa aguja, pues se regresa de la posición que ustedes quieren dejar, aunque ambas tienen un tornillo de fijación para mantenerla en la posición de análisis que ustedes están buscando. Su movimiento es de arriba hacia abajo, es paralela al brazo vertical y en su extremo inferior presenta una porción que sostiene los aditamentos que se llama mandril, que es este. También tiene un tornillo de fijación, ¿sí? Y es donde ustedes van a colocar los aditamentos, donde los van intercambiando, que es esto. Aquí colocan el aditamento, apretan el tornillo de fijación, mueven la varilla y también mueven su tornillo de fijación. Lo van apretando de tal manera que no cambie la posición en la que ustedes están buscando la línea de análisis. Lo que les mencionaba, se colocan los aditamentos de análisis en el mandril, que es la porción del tangenciómetro que se ubica en el extremo inferior de la aguja. Presenta un tornillo de fijación, como les mencionaba, y su función es sostener los diferentes tipos de aditamentos. Mediante ustedes tengan fijo el aditamento de análisis, no debe cambiar su posición, pues si cambia su posición, ustedes pierden lo que están analizando. Entonces, por eso, ustedes colocan el aditamento y atornillan este tornillo de fijación de tal manera que no se les mueva mientras analizan. Tienen especial cuidado cuando ustedes estén recortando cera, porque si se mueve y recortan mal la cera, van a dejar mal lo que son los planos guía. ¿Cuáles son los aditamentos de análisis? Tenemos 4 tipos de aditamentos. Tenemos la varilla vertical, que es esta, con la letra A, sirve para determinar los planos guía en las superficies proximales adyacentes a la brecha de ángulo. Encontramos lo que es una varilla delgada, acanalada, es un canal, que es un portagrafito. Tiene como objetivo soportar un grafito o mina de lápiz. Sí, la mina de lápiz, bueno, venden los grafitos ya listos. Vean, lo más seguro es que se les va a pedir un grafito. Se coloca en esta parte para que el grafito, por ser muy frágil, no se fracture. ¿Sí? En esta varilla metálica acanalada que es el portagrafito. Tenemos la cuchilla recortadora de cera, que es esta. Tiene una parte completamente plana. Los dos extremos no son afilados, pero sí son extremos cortantes, con el suficiente filo como para recortar cera. Y tenemos como cuarto aditamento los medidores de socavado, que son 3. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La varilla analizadora. Este aditamento tiene como función encontrar el paralelismo relativo entre las superficies proximales de las piezas pilares, lo que yo les mencionaba. Tiene como función determinar los planos guía. Los planos guía, ¿para qué nos van a servir? Los planos guía son los que nos determinan el eje de inserción y remoción de la prótesis. Si la prótesis, como vamos a ver ya cuando estemos diseñando, puede tener un eje antero-posterior o postero-anterior de inserción, ¿sí? Normalmente el eje de inserción es antero-posterior o perpendicular al eje.
pero tenemos que determinarlo encontrando los planos guía con este tipo de varilla, con la varilla analizadora. 2. Sirve para determinar las áreas de socavado ístico o áreas de prominencia óseas en piezas pilares que podrían interferir con la colocación del aparato o con la inserción y remoción de la prótesis. Aparte de encontrar los planos guía, nos va a determinar o podemos utilizarla para determinar si hay alguna prominencia de hueso que nos interfiera con la inserción y remoción de la prótesis o una prominencia de tejido que también nos interfiera. Tenemos lo que es el grafito y el portagrafito, lo que les mencionaba. El portagrafito es una varilla canalada que tiene como objeto nada más detener el grafito con el que ustedes van a determinar o van a delinear la mayor convexidad de la pieza pilar o el área de mayor contorno de la pieza pilar. ¿Sí? Una vez ustedes determinan esa área de mayor contorno, a partir de ahí, una vez que la hayan pintado con ese grafito, ustedes pueden determinar lo que son las áreas de socavado útil. ¿Con qué los van a determinar las áreas de socavado útil? Con los medidores de socavado. Tenemos 3 tipos de medidores de socavado. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno. Entonces, los medidores de socavado sirven para determinar el área de socavado útil. Si ustedes se acuerdan, fue pregunta de examen también. ¿Qué era el área de socavado útil? El área de socavado útil es este triangulito que se forma aquí. ¿Sí? En donde la varilla analizadora toca el área de mayor contorno y un punto en el diente que nos va a generar este pequeño triángulo. Si la varilla analizadora, esta parte que se sale de la varilla analizadora, no está tocando la superficie del diente, entonces no pueden, y forma este triángulo, entonces no pueden colocar, no pueden determinar un área de socavado útil donde van a colocar un retenedor directo, el brazo retentivo del retenedor directo o gancho. Entonces sirven para determinar el área de socavado útil en cada pieza pilar que ustedes vayan a analizar. Vean, ahí donde encontraron el área de socavado útil, ahí va a llegar la porción terminal del brazo retentivo de su retenedor directo. Tenemos de 3 tipos de medidores de socavado. Tenemos medidores de socavado de 0.03 pulgadas o 0.75 milímetros cuando se utilizaban aleaciones de hierro. Estas aleaciones pues obviamente están en desuso, ya no se utilizan, pero el medidor de socavado todavía viene en el tangenciómetro, y si aunque lo compren nuevo todavía en estas épocas todavía se encuentra ese medidor. Es de color negro, es una manera de identificarlo. Mide 0.03 de pulgada, obviamente es más grande, necesito un área de socavado más grande. ¿Por qué? Porque necesita las aleaciones de hierro necesitan mayor volumen para adquirir rigidez y que no se fracturen, entonces el área de socavado tiene que ser más grande, por eso es de 0.75 milímetros. Vamos a encontrar el de oro para aleaciones ricas en oro o aleaciones nobles. Este 0.02 de pulgada equivale a 0.50 milímetros. Esto se lo voy a preguntar en el examen, los medidores de socavado. ¿Sí? Es de color dorado o color bronce, identificando generalmente el tipo de aleación en la que van a trabajar, ¿verdad? Aleaciones de oro todavía se hacen, no en nuestro país, porque en nuestro país obviamente el oro es carísimo, no viene el oro para aleación, ¿verdad? Entonces en otros países todavía de Latinoamérica sí sé que se trabaja con aleaciones de oro, pero siempre deben tenerlo en cuenta. Mide 0.02 de pulgada
la parte que se sale del medidor de socavado, donde van a encontrar el área de socavado útil, y es de color bronce o color dorado. Y el de 0.01 de pulgada o 0.25 milímetros es el de cromo cobalto. Este es el que van a utilizar. Las aleaciones de cromo cobalto son las que más se utilizan para ser removibles, ¿sí? También se conoce como metal remanio, cromo cobalto para removible. Mide 0.01 pulgadas, lo que sobresale de la barra, de la varilla de análisis, y es de color plateado, como la aleación que van a trabajar. El otro es la recortadora de cera. Como ya les había mencionado, tiene como función recortar los patrones de cera que ustedes estén diseñando cuando van a hacer coronas analizadas o coronas tangenciadas en aquellos casos de que no haya áreas de socavado útil. Cuando no se encuentra esa área de socavado útil, pues de alguna manera hay que resolverlo. Si el diente no tiene área de socavado útil, podemos pensar en hacer un desgaste selectivo para crear el área de socavado útil. Si no se puede hacer un desgaste selectivo porque le va a quedar sensibilidad a su paciente, se puede pensar en hacer un tipo de corona tangenciada, corona analizada, donde ustedes puedan colocar el área de socavado en el área más ideal, por decirlo así, más adecuada, donde ustedes la quieren, y se hace generalmente, se talla sobre los patrones de cera antes de transformarla en una corona metálica o en una corona que lleve porcelana. Encontramos lo que es como parte del tangenciómetro la mesa de análisis. Sobre ella van a colocar y sostener el modelo de estudio, el modelo definitivo que van a analizar. Se coloca sobre la plataforma horizontal del tangenciómetro. Sobre ella la van a deslizar mientras van analizando el diseño con las varillas analizadoras, obviamente. Tiene 3 partes la mesa de análisis. Tiene una base, un pivote y un tornillo de fijación del pivote. La porción en que está en contacto con la plataforma horizontal y permite el deslizamiento sobre esta se conoce como base. La porción esférica o de articulación de la mesa que permite moverla en cualquier sentido, ¿sí?, es lo que se conoce como pivote. Una vez ustedes mueven este pivote y encuentran la posición correcta donde va a estar el área de socavado correcto, pues se fija el modelo por medio del tornillo de fijación de pivote que sostiene con firmeza la angulación que ustedes hayan determinado que les es conveniente durante el análisis. Aquí lo pueden ver. Esta es la mesa de diseño, ¿sí? Encontramos lo que es el pivote, que es una esfera. Encontramos lo que es la base. Encontramos el tornillo de fijación del pivote para que no se mueva. Y tenemos lo que esto que se llama portamodelo. El portamodelo tiene una pinza anterior y tiene 2 pinzas posteriores. Tenemos el tornillo de fijación de las pinzas que abren o cierran estas pinzas dependiendo del tamaño del modelo, ¿sí?, a fin de que quede inmovilizado en 3 puntos, uno con la pinza anterior y 2 puntos posteriores, como obviamente con las pinzas posteriores. Importante, siempre que vayan a colocar modelos de diseño sobre el portamodelos, el modelo debe estar completamente recortado. La parte del modelo, la base, debe ser plana. Y por eso es que generalmente cuando a ustedes les dieron materiales dentales, les dijeron cómo debían recortar los modelos, ¿sí?, la forma que tenía para el maxilar superior y la forma que tenía para el maxilar inferior. En este caso, ese recorte es bien importante porque
Dependiendo de ese recorte, así se sostiene el modelo. Sirve para sostener los modelos. ¿Ya? Entonces deben considerar eso, que el modelo vaya bien recortado para que lo puedan analizar convenientemente. Esto lo vamos a ver más adelante cómo se paraliza el modelo. Ok. ¿Cómo van a paralelizar el modelo sobre la mesa de diseño? Ustedes colocan el modelo en el portamodelos de la mesa de diseño, lo fijan, ¿sí? Aflojan el tornillo de fijación del pivote, le colocan una tarjeta de crédito, un DUI o algo que sea completamente plano, que nos sirva, ¿sí? La colocan sobre las superficies de los dientes del modelo. No se vaya a colocar la tarjeta sobre dientes y reborde, porque entonces no les va a funcionar. Debe ser sobre las superficies de los dientes del modelo. Si solo tiene 3 dientes es más difícil. Si solo tiene un par de dientes adelante y un par de dientes atrás, puede hacer que la tarjeta no les quede tan estable. Pero deben paralelizar las superficies dentales, el plano de oclusión, no los rebordes. Entonces esta tarjeta la deben colocar y sostener sobre superficies dentales. Luego, ¿qué van a hacer? Van a ir moviendo el pivote del portamodelos de tal manera de que les quede un espacio mínimo en contacto con la varilla analizadora en todos los puntos de la tarjeta. Una vez sea esto, apretan el tornillo de fijación del pivote y ustedes ya saben que su modelo está paralelo al plano de la mesa o al plano de piso, ¿sí? Es el primer paso para analizar un modelo, paralelizarlo. Una vez paralelo, todo su trabajo de aquí en adelante les va a salir bien. Tiene que quedar a la misma altura todo. Digamos, aquí tiene 1 milímetro para contactar la tarjeta, pero aquí tiene 4 milímetros. Entonces tienen ustedes que mover la mesa de tal manera que aquí también tenga 1 milímetro. Eso lo vamos a hacer en la práctica, no se preocupen. Yo sé que ahorita entenderlo es un poco complicado, pero el primer paso que deben tener claro que se va a hacer es la paralelización del modelo. Y deben paralizar las superficies dentales, no los rebordes. Si les quedó la tarjeta contactando en los dientes y una parte en el reborde, está malo. Debe quedar paralela las superficies dentales. Más adelante vamos a ver cómo se utilizan estos, pero siempre tienes que considerar que los .25 milímetros de la varilla analizadora que es color plateado, que es la de cromo cobalto, es esto, que debe medir .025 de aquí para acá. Si es la de oro, .50 de aquí para acá. Si es la de hierro, .75 de aquí para acá. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos mayor cantidad de área de socavado útil, aquí necesitamos menor cantidad de área de socavado útil. El cromo cobalto es una aleación altamente rígida, pero en grosores mínimos es bastante flexible. Por eso es que la punta del gancho del brazo retentivo del retenedor directo, la punta, al ser adelgazada, al adelgazar ese volumen, le confiere flexibilidad, porque la aleación de cromo cobalto lo permite. Las otras aleaciones no lo permiten, entonces tienen que tener más volumen. Okay. Esas son las partes del tangenciómetro. Eso normalmente lo vemos en la parte del laboratorio, pero para que empleen el tiempo haciendo diseño de ganchos, vamos a obviar esta parte en los siguientes laboratorios porque se les está dando aquí. Además, nos va a servir a nosotros para diseñar en el tangenciómetro, para analizar los modelos.
Solo permítanme otro segundito. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es el proceso o el procedimiento por el cual ustedes van a hacer el análisis de los modelos en el paralelómetro o tangenciómetro. Vamos a ver una serie de pasos en los que ustedes van a, o se va a resumir prácticamente lo que ustedes van a hacer durante este análisis. ¿Cuál es el procedimiento de análisis? 1. Colocación del modelo de estudio en la mesa analizadora de tal forma que el plano oclusal sea paralelo a la plataforma horizontal para que la trayectoria de inserción y remoción sea perpendicular al plano oclusal. Al mismo tiempo, colocar la varilla analizadora en el mandril. Vamos viendo. ¿Sí? Vamos a paralelizar el modelo. ¿Cómo se paraleliza? Poniendo una tarjeta, una tarjeta de crédito, un DUI, algo que sea completamente plano, rígido, que ustedes puedan colocarlo sobre la superficie oclusal de los dientes, nunca sobre el reborde. Luego empezamos a girarlo. Vamos a girarlo hasta que encontremos la posición correcta. Fijamos por medio del tornillo. Tú no ves la imagen. ¿Ah? Pregunta, ¿todos ven la imagen? Me dice la doctora Blanca que ya no le aparece, no sé. No, doctor, no, yo. No. ¿Y qué es lo que ven ahorita? Nada, ahorita no hay nada. Vemos a todos los compañeros ahí las fotos. Pero nadie había dicho nada, ¿verdad? Espérense, pues. ¿Por qué razón no lo vemos? Eso quiere decir que están bien atentos, ¿verdad?
pues. Vamos a ver por qué no les aparece. ¿Hoy sí les aparece? Sí, doctor. Hoy sí, ok. No se han perdido de nada, solo que ya estábamos hablando de lo mismo que terminamos el tema anterior, ¿sí? De lo que es las partes del tangentiómetro, pero se lo repito. Procedimiento para el análisis, pues el primer paso es la colocación del modelo de estudio sobre la mesa analizadora, de tal forma que el plano oclusal sea paralelo a la plataforma horizontal, para que la trayectoria de inserción y remoción de la prótesis sea perpendicular al plano de oclusión, ¿sí? Al mismo tiempo, van a colocar la varilla analizadora en el mandril. Como les mencionaba, colocan una tarjeta plana sobre la superficie oclusal, paralelizan esta superficie de los dientes a la mesa donde están trabajando, ¿sí? Fijan este modelo por medio del término de fijación del pivote y a partir de ahí comenzamos a trabajar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de paralelizar el modelo es determinar la vía de inserción óptima que elimine o minimice las interferencias durante la colocación y la remoción de la prótesis. Por tanto, la vía de inserción que va a ser es la dirección que sigue la restauración o prótesis desde contacto inicial de sus partes rígidas con los dientes de soporte hasta la posición de descanso con los apoyos en sus lechos y la base de la dentadura en contacto con la mucosa. Eso es vía de inserción de la prótesis removible, claro. Vía de remoción es exactamente la contraria. Es la dirección que sigue la prótesis desde su posición de descanso terminal hasta el último contacto de sus partes rígidas con los dientes de soporte. Ustedes van a paralelizar el modelo para determinar lo que es la vía de inserción. Si ustedes en ningún momento mueven la mesa, siempre queda paralelo después de haber diseñado o después de haber encontrado los planos guías, obviamente la vía de inserción es perpendicular al plano. Si ustedes tienen que mover esta mesa para encontrar los planos guía, vamos a ver aquí en esta parte qué es lo que vamos a colocar. La posición perpendicular al plano oclusal del modelo se le conoce como trayectoria de inserción, con 0 grados de inclinación, y es la más favorable para que el paciente se coloque o se quite la prótesis. ¿Sí? Entonces, si ustedes no movieron el modelo en ningún momento, pues la vía de inserción va a ser perpendicular al plano. Si ustedes, para determinar la posición de los planos guía, tuvieron que mover el modelo, eso sí grábenselo, el modelo cuando están buscando los planos guía solo lo pueden mover en sentido antero-posterior, o sea, hacia adelante y hacia atrás, para determinar los planos guía. Si el modelo se movió anterior al plano oclusal, la vía de inserción va a ser antero-posterior. ¿Sí? Si el modelo, ustedes mueven hacia atrás el modelo, la vía de inserción va a ser posterior-anterior. Pero aquí lo dice, anterior al plano oclusal cuando el modelo se inclina hacia atrás. Es al revés, no que no tuviera lógica, pero que ustedes están moviendo el modelo hacia atrás. Quiere decir que están inclinando el plano de oclusal hacia adelante. ¿Sí? Posterior al plano oclusal cuando el modelo se inclina hacia adelante. Es la inserción la que estamos viendo.
Si ustedes inclinan el modelo hacia adelante, el paciente tiene que colocarse el removible en sentido posterior o anterior. ¿Sí? Eso lo vamos a entender definitivamente cuando ustedes estén viendo el modelo. Pero lo que les tiene que quedar claro es que la posición más favorable para que el paciente se quite y se ponga la prótesis es perpendicular al plano oclusal. Si tienen que inclinar el modelo en un sentido anterior o en un sentido posterior, la vía de inserción o la trayectoria de inserción cambia. Puede ser anterior o posterior anterior. ¿Sí? Ok. Paso número 2. Fijan, el paso 1 es colocar el modelo. Determinar los planos guías. ¿Cómo van a determinar los planos guías? Se va a determinar el paralelismo entre las superficies proximales de los dientes para que puedan operar como planos guías, la trayectoria de inserción con grado 0 o inclinación del modelo hacia atrás o hacia adelante. ¿Ok? Los planos guías los van a encontrar ustedes adyacentes a la brecha dentular. El plano guía es donde va a estar contactando la placa proximal. Les mencioné que la placa proximal tiene 2/3 del ancho bucolingual y 2/3 del ancho cérvico-oclusal. Entonces, por lógica, si ese tamaño tiene la placa proximal, ese tamaño va a tener el plano guía. Y sobre eso se va a insertar. Entonces, paso 2 siempre va a ser determinar los planos guías con la varilla analizadora. ¿Cómo se van a ubicar los planos guías? Bueno, colocando la varilla analizadora en contacto con el tercio medio vertical de la superficie proximal del diente. De esta manera, miren. ¿Sí? Ustedes colocan, ya que tienen el modelo paralizado, pues entonces colocan la varilla analizadora en la superficie proximal de los dientes que están adyacentes a la brecha dentular. ¿Qué es lo importante? Que el plano guía a dónde va a estar. Permítanme, quiero ver qué tenemos aquí esto. Okay. Aquí. ¿Sí? Aquí colocan la varilla analizadora en las superficies proximales de las piezas de los pilares que están adyacentes a la brecha dentular. ¿A dónde se encuentra? Debe encontrarse el plano guía. Dice que se encuentra 2/3 ocluso incisales, ocluso gingivales, ¿sí? Y en sentido bucolingual, pues son otros 2/3. Siempre que ustedes coloquen la varilla analizadora, les va a quedar este triángulo aquí abajo, ¿sí? Ese triángulo, obviamente, aquí no deben ser tan grandes, deben ser así. Debe ser un plano. Aquí prácticamente sería un punto, como lo marca la flecha. Debe ser un plano así. Y abajo les debe quedar este triángulo. ¿Por qué les debe quedar ese triángulo? Porque si ustedes ese triángulo lo rellenan con metal, el modelo puede hacer que le salga la estructura metálica, pero en boca no le va a salir. Miren, no puede entrar una superficie con esta retención en esta parte cervical, y si logra entrar, pues no la van a poder retirar y les va a tocar despedazar el removible para poder sacarlo sin dañar al paciente. Entonces el plano guía, como su nombre lo dice, es un plano, no un punto. Está en las superficies proximales de los dientes pilares adyacentes a la brecha dentular. Vean, siempre debe formar este triángulo. ¿Qué se hace en el laboratorio? El laboratorio alivia con cera esta parte de manera que le quede recto, para que el metal no estorbe una vez que se haya hecho el colado. ¿Ah? Si aquí tienen una retención, si aquí tienen un aparato así como este que se les va a meter en la parte proximal, en gingival,
pues obviamente no les va a entrar. Mecánicamente no les va a entrar. No sé si me entienden esta parte. Por eso es que el plano guía dice que debe ser 2/3 en sentido gingivo-oclusal, pero los 2/3 comienzan aquí, tercio medio. El tercio gingival siempre debe quedar libre en todos los sentidos. Estamos. Ok, vean los diferentes planos guía que pueden encontrar en un mismo modelo. Aquí tenemos un pilar. Hay que buscarle su plano guía. Aquí tenemos otro pilar. Aquí tenemos otro pilar. Aquí probablemente al inclinar el modelo en sentido anterior, probablemente aquí sí encontremos dos planos guías correctos. Pero vean el plano de la molar. No hay un plano. ¿Sí? El triángulo es demasiado grande. Es un punto. Entonces probablemente aquí nos toque hacer un desgaste a tal manera de que se aplane esa superficie para poder tener un eje de inserción y remoción de la prótesis en sentido postero anterior, porque estamos inclinando el modelo hacia adelante. Si inclinamos el modelo hacia atrás para encontrar los planos guía de manera correcta, aquí tenemos las luces de la parte gingival libre, aquí tenemos la parte gingival libre, y aquí probablemente tenemos la parte gingival libre. Estamos inclinando el modelo hacia atrás, vamos a tener un eje, una vía de inserción antero-posterior. ¿Sí? Si lo inclinamos hacia adelante es posterior-anterior, si lo inclinamos hacia atrás es antero-posterior. Si no lo inclinamos, encontramos justamente las áreas de los planos guías al mismo tiempo que ustedes paralelizaron el modelo, pues es perpendicular al eje porque forma un ángulo de 90 grados. Perpendicular al plano, perdón, porque forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? De más de 90, vamos a tener que es antero-posterior. De menos de 90 es postero-anterior. ¿Sí? Si ustedes inclinan el modelo hacia adelante, se les va a insertar de atrás hacia adelante. Si ustedes inclinan el modelo hacia atrás, se les va a insertar al revés, de adelante hacia atrás. Eso es lo que dice la diapositiva anterior, que es un poco más difícil de comprender sin estas gráficas. Y todavía es más difícil de comprender hasta que lo veamos en los modelos, probablemente lo van a entender por completo. Pero léanlos, estudienlos y traten de comprender la vía de inserción y el eje de inserción de su prótesis. Está justamente cuando ustedes encuentren los planos guías. ¿Ok? Les decía, la manera de ubicar los planos guías es colocando la varilla analizadora en contacto con el tercio medio vertical de la superficie proximal del diente. 2. Observando cuando la varilla analizadora contacte con el tercio medio o en la unión del tercio medio y oclusal, lo que les he estado diciendo, debe contactar tercio medio y oclusal, son 2/3 lo que implica, ¿sí? ¿Y en qué casos no va a existir un plano guía? Si la varilla analizadora contacta con el reborde marginal del tercio oclusal de la pieza, no hay cuando inclinamos el modelo en las diferentes trayectorias, y para poder determinar el plano guía se debe realizar una ameloplastía. Es lo que les decía. Si la varilla analizadora está contactando aquí, nada más, aquí, solo en esta parte, prácticamente está contactando en la cresta marginal del diente, no existe un plano guía, es un punto. Entonces ustedes tienen que hacer una ameloplastía o un desgaste selectivo de tal manera de crear este plano. ¿Sí? Si ustedes ven que me dicen, mira que la varilla analizadora solo contacta este punto y aquí tengo el plano guía, no, no es un plano, es un punto. Entonces ustedes tienen que crear ese plano guía.
Si la varilla analizadora contacta con el tercio gingival de la pieza, cuando inclinamos el modelo en las diferentes trayectorias y para determinar el plano guía se realiza una corona protésica. Si la varilla analizadora está contactando solo el tejido en cualquiera de las posiciones recto, así como aquí digamos, en cualquiera de las posiciones, ya sea moviendo la mesa hacia adelante, moviendo el modelo hacia atrás, siempre va a haber un contacto gingival. Aquí ya no podemos hacer ameloplastía. Tenemos que hacer una corona protésica. Por eso son las dos situaciones en las cuales no existen plano guía. Contactando la cresta marginal, que sí podemos hacer una ameloplastía, y cuando esté contactando el tercio gingival, si está contactando todo el tiempo el tercio gingival en todas las posiciones, pues lo que toca hacer es una corona protésica. ¿Sí? Entonces, paso 2, determinar plano químico. Paso 3, marcar interferencias. Se usa la varilla analizadora para determinar las prominencias óseas que interfieren con el conector mayor o brazo del gancho, depresiones óseas que interfieren en el asentamiento de la base protésica, dientes pilares, ángulos mesiales o distales que estén interfiriendo con los brazos del gancho, superficies proximales de los dientes que estén interfiriendo con los conectores menores, ¿sí? Líneas de análisis para establecer áreas retentivas. Si las líneas de análisis son muy altas, si queda el ecuador protésico que está pintando con el grafito les queda muy alto, en ese caso también vamos a hacer una ameloplastía o un desgaste selectivo. Vaya, vean en este caso. Aquí tenemos un área inconveniente. Estamos viendo con la varilla analizadora que en este caso no podemos ni siquiera hacer una ameloplastía, probablemente sea una corona protésica. Aquí tenemos un área inconveniente en el tejido, ¿sí? O sea, la varilla analizadora nos va a servir a nosotros para determinar todas estas situaciones. Prominencias óseas, depresiones óseas, ángulos inadecuados en dientes pilares, superficies proximales en los dientes pilares que no estén paralelas al aditamento que ustedes van a colocar, y aquellas líneas de análisis que sean demasiado altas, ¿sí? Que le van a producir una retención demasiado oclusal, por decirlo así. 4. El cuarto paso para su diseño de prótesis es determinar la altura de contorno. Para determinar la altura de contorno utilizamos el grafito y el portagrafito. Yo les mencioné que el portagrafito era una varilla que tenía un canal donde se iba a colocar el grafito, porque el grafito de por sí es bastante débil y si ustedes lo colocan solo se quiebra. Entonces necesitan el portagrafito. Se utiliza para delinear el área de mayor contorno. ¿Cómo van a hacer ustedes? Fijan el portagrafito con el grafito en la aguja del tangenciómetro y lo que van a mover es la mesa de diseño, rodeando el diente de tal manera que se marque el ecuador protésico o el área de mayor prominencia del diente. Una vez tengan marcado el ecuador protésico, van a determinar como paso 5 el área de retención. El área de retención para el retenedor directo. En este caso cambiamos el grafito y el portagrafito y utilizamos los medidores de socavado. Los colocamos en la aguja y vamos a ir observando el ángulo de convergencia cervical en el tercio gingival de la pieza. Desde la cara vestibular, en 3 posiciones lo vamos a ver. ¿Sí? Mesio bucogingival,
bucogingival y disto-bucogingival. Ahí están las tres posiciones en las que vamos a buscar ese ángulo de convergencia cervical. Si la posición del modelo en determinada trayectoria de inserción no determina área retentiva, en este caso van a mover el modelo en sentido lateral, sin perder la inclinación antero-posterior, porque van a perder los planos guía. Ok. Para determinar el eje de inserción y remoción de la prótesis, que es el paso 2 que vimos, paralelizamos el modelo. Debe quedar, si no mueven el modelo, les va a quedar una vía de inserción perpendicular. Si mueven el modelo, les va a quedar en sentido antero-posterior o postero-anterior. Van a mover el modelo hacia adelante y hacia atrás para determinar los planos guía. Y luego lo fijan. Ok. Para determinar el área de retención o el área de socavado, si no encuentran área de socavado, van a mover el modelo. Ya no lo pueden mover en sentido antero-posterior, sino que lo van a mover en sentido medio-lateral, hacia la derecha o hacia la izquierda, sin perder la inclinación que ya tenían. ¿Ok? Si aún así, moviendo el modelo, ustedes no encuentran un área de socavado, pues van a optar por hacer ameloplastías o van a optar por hacer coronas analizadas o coronas tangenciadas para colocar el área de socavado que les va a servir para detener su retenedor directo. ¿Sí? Ocupamos las varillas analizadoras. En este caso vamos a ocupar la de 0.25, que es la de cromo cobalto, color plateado. Determinamos el área de socavado en 3 posiciones: mesio-bucogingival, bucogingival, disto-bucogingival. ¿Por qué es importante estas zonas? Porque ustedes pueden colocar un Eiker que tiene el área de socavado opuesto a la brecha déntula. Pueden colocar un DPI o un gancho en I que tiene el área de socavado a nivel de bucogingival. Pueden colocar un Eiker invertido, un gancho en C que tiene el área de socavado adyacente a la brecha déntula. Dependiendo, lo primero que hacen es analizar el diente, buscar el área de socavado. El mayor error que comete la mayoría de gente es que primero escoge el gancho y después quiere escoger el área de socavado. Y a fuerza quieren poner ese gancho. Entonces no es así. Lo primero que hacen es buscar el área de socavado para luego elegir el retenedor que van a utilizar. Permítame. Ok. 5. Determinar áreas de retención. Una vez que determinaron las áreas de retención, ustedes escogen el retenedor directo. Si ya escogieron los retenedores directos, como siguiente paso, ustedes tienen que unir los componentes de un lado de la prótesis con los componentes del otro lado de la prótesis, los componentes de ganchos que encontraron en ambas arcadas. Y lo van a hacer por medio del conector mayor. Una vez que ya tienen el conector mayor, ustedes van a determinar la línea de fulcro. Si ya tienen la línea de fulcro y saben a dónde pasa, van a determinar lo que es la retención indirecta. Ven cómo todo va tomando forma. ¿Sí? Una vez tengan la retención indirecta, ¿qué les queda? Ponerle el conector menor de la base y la base de acrílico. Y listo, tienen su diseño. Estamos. Ok. Como último paso, van a hacer lo que se conoce como tripodización. La tripodización es el registro de la trayectoria de inserción
para poder volver a colocar en la misma posición original el modelo cuantas veces sea necesario durante el procedimiento clínico o de laboratorio. Existen 3 métodos convencionales. La tripodización, que consiste en 3 marcas distantes entre sí, una anterior y 2 posteriores, en áreas anatómicas del modelo, usando un marcador de grafito, teniendo la aguja vertical en posición fija. O sea, van a tripodizar sobre el modelo con un punto anterior y 2 puntos posteriores, en áreas que no interfieran con el diseño que ustedes están realizando. Deben marcar la tripodización con un círculo de color rojo y una línea horizontal de 4 a 5 milímetros de largo en los puntos seleccionados para que sea fácil verlos, para que no se pierdan. ¿Sí? Un punto anterior, 2 puntos posteriores. Otra manera es marcando 3 líneas verticales en las paredes laterales y posteriores de la base del modelo. Eso casi no se hace. 3, por medio de un pin cementado en lingual o palatino de la base del modelo, el cual quede en línea con la trayectoria de inserción. Eso tampoco casi no se hace. Es más fácil utilizar la tripodización primera, ¿sí? Donde ustedes marcan 3 puntos, uno anterior y 2 posteriores. ¿Sí? Entonces, los pasos son bien sencillos. Paso 1, ustedes van a paralelizar el modelo con el plano de oclusión. Paso 2, determinan planos guías. Si no encuentran planos guías, mueven el modelo en sentido anterior o en sentido posterior. Si no encuentran moviendo la mesa, pues hacen desgastes selectivos o coronas protésicas. Paso 3, determinan las áreas de socavado inconveniente. Paso 4, determinan la línea de contorno. Paso 5, determinan el área de socavado. Paso 6, vamos a hacer más pasos que los que dice la clase. Paso 6, colocan el retenedor directo. Paso 7, por los retenedores directos. Paso 7, unen los componentes de un lado con los del otro por medio de su conector mayor. Paso 8, determinan la línea de fulcro y la retención indirecta. Paso 9, colocan la base, el retenedor de la base, conector menor de la base con su base. ¿Sí? Paso 10, tripodizan. En 10 pasos ustedes pueden hacer un removible. Aquí dice solo 6 pasos, pero porque esta es la parte que se sacó del texto, ¿sí? Pero si ya unimos todo lo que hemos estado viendo, todas las partes del removible, son 10 pasos suficientes para que ustedes diseñen. Y así lo vamos a hacer. Así se va a trabajar en el laboratorio. Vamos a diseñar en 10 pasos. Así como se los he dicho, ahí les queda grabado, lo pueden copiar. O si no, igual yo se los puedo traer escrito. Pero son 10 pasos sencillos. Lo único que tienen que saber es la teoría de los ganchos, teoría de conectores mayores, teoría de conectores menores, líneas de fulcro, retención indirecta, bases protésicas, conectores menores de la base, ¿sí? Y lo demás relativamente es sencillo. Todo se diseña en estos 10 pasos, son 10 pasos iguales para todo modelo, así que no pueden tener excusa más que el hecho de que les falte a ustedes un poquito del conocimiento de qué van a colocar. Pero los 10 pasos son sencillos y los vamos a poner en práctica. No sé si tienen preguntas. O todo se entendió o no se entendió nada. No creo que no se entendió nada. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos con el segundo grupo el día martes en el laboratorio. Lean la parte del tangenciómetro que prácticamente solo van a venir a hacer lo que son el diseño de los ganchos, el dibujo de los ganchos. ¿Ok? Cualquier cosa preguntan y si no, nos vemos el día martes con este grupo y el jueves en clase con los demás. Estamos.
Voy a pasar lista otra vez porque solo hay 78. Por aquellos que se fueron a almorzar. Ok. Si no tienen preguntas, que estén bien y nos vemos el día jueves con todos y el martes con el segundo grupo. Pasen buen día. Adiós, Doc. Nos vemos. Gracias, doctor. Bueno.